Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. En esta ocasión es un gran placer poder estar aquí entre ustedes para compartirles de la palabra de nuestro Dios. Y pues reciban saludos de los hermanos de la congregación allá de Brown Trail y también, ¿verdad?, de los estudiantes de la escuela de predicación. Así que de antemano quiero pedirles disculpas. Andamos un poquito malos de la garganta. Veníamos muy bien el día de ayer y de repente pues ya comencé a perder la voz el día de ayer un poco en la noche, así que pues esperamos que puedan escucharme. Y luego pues no sé si le quiere subir el hermano Juan Luna un poquito más al volumen para que así no se me vayan a dormir, ¿verdad? Si no me están escuchando. Así que nos da mucha alegría, o sea, que poder verles a cada uno de ustedes. Siempre es grato poder ver al pueblo de Dios reunido en un solo lugar para alabar y glorificar su santo nombre y para darle pues lo mejor, ¿verdad? Por medio de las alabanzas y por medio, ¿verdad?, también del estudio de su santa y divina palabra. Y espero en Dios, hermanos, que las cosas que voy a compartir con ustedes sean de gran provecho espiritual y que podamos a poner en práctica todo lo que vamos a aprender. Así que de antemano, aquí al frente, quiero que por favor busque ahí ese pasaje de Santiago 1:22, si es que no se lo sabe ya. Santiago capítulo 1 y verso 22. Y ahí Santiago nos exhorta, nos anima y nos dice a que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores que se engañan a sí mismos, ¿verdad? Así que les animo en el nombre del Señor, hermanos, a que seamos hacedores de la palabra, de lo que vamos a aprender, de lo que vamos a estar estudiando, porque es un tema de suma importancia. Y el tema, como algunos de ustedes saben, se titula Seamos como la iglesia del primer siglo. Seamos como la iglesia del primer siglo. Y pues y el propósito principal de esta lección es motivarnos a ver esa iglesia de la cual vemos en las páginas del Nuevo Testamento y pues animarles a cada uno de nosotros a que seamos como esa iglesia, que pongamos en práctica las cosas que ellos pusieron en práctica en su diario vivir, ¿verdad? Así que vamos a considerar varios puntos y pues espero en el Señor que pueda acabar, ¿verdad?, pues esos puntos. Ya le dije al hermano Juan Luna, ¿verdad?, y a los estudiantes que están acá en la escuela, ¿verdad?, incluyendo el hermano Vega, si en 20 minutos, ¿verdad?, pues ya se me va la voz, así que van a ser 5 minutos cada uno, ¿verdad? Van a hacer lo que se le llama siempre preparados, ¿verdad? Van a pasar a hablar acerca del evangelismo por 5 minutos, ¿verdad? Pero les encargo de sus oraciones para que pueda terminar la lección, ¿verdad?, y compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿verdad?, por medio del estudio, para compartirlo con cada uno de ustedes. Déjenme les hago esta pregunta: ¿a cuántos de ustedes les gustaría ver de aquí a 2-3 años un letrero en la parte de afuera que dice se vende edificio? El edificio de aquí de Edinburgh, el edificio allá de la iglesia en Brownsville, o el edificio de la congregación donde usted se reúne. ¿A cuánto les gustaría, verdad, que ese letrero estuviera allá afuera? O que de aquí a 5 años afuera del edificio ya no diga Iglesia de Cristo, sino más bien que diga Iglesia Adventista o Iglesia Bautista o Iglesia Pentecostés. Levante la mano. 1, 2, 3, no, nadie, ¿verdad? Ok, a nadie le gustaría que ese fuera el caso. Queremos que la iglesia del Señor continúe adelante, ¿verdad? Queremos que la iglesia del Señor siga creciendo numéricamente, espiritualmente. Queremos que la iglesia del Señor siga haciendo la diferencia en el mundo en el cual vivimos. Queremos que la congregación siga creciendo. Pero déjeme decirle algo, hermanos.
a menos que nos pongamos a trabajar, eso no va a pasar. No vamos a crecer en número. A menos que usted y yo seamos como la iglesia del primer siglo, entonces esos letreros se van a ver allá afuera, tarde que temprano. Y déjeme decirle, en lo personal, en el tiempo que tengo de la predicación, hermanos, he visto eso suceder. He visto cómo congregaciones han ido en decline, cómo las congregaciones, la asistencia ha bajado de tal manera que ya después los hermanos son bien pocos y tienen que vender el edificio. Gracias, hermano. Tienen que vender el edificio porque ya no pueden mantenerlo, ya no pueden hacer los pagos, porque la iglesia se fue hacia abajo. No sé cuántos de ustedes han estado en la iglesia de Cristo de Pleasant Grove. Algunos de ustedes han estado, el hermano Rada, bueno, varios de los hermanos de Brownsville han estado ahí. Bueno, esa congregación, hermanos, el edificio es enorme. Tiene cuartos por todos lados, tiene 2 pisos, un auditorio, ¿verdad?, para más de 700 personas, y luego tiene otra como una capilla pequeña donde pueden también, ¿verdad?, caber como 200, 300 personas. Hermanos, allá en los 80s, esa congregación eran como 800, 700, 800 miembros. Tienen un balcón en la parte de arriba donde caben aproximadamente 75 personas. Hasta la parte de arriba se llenaba esa congregación de hermanos americanos, de habla inglés. ¿Sabe cuántos hermanos de habla inglés son ahora en esa congregación de 700 y más miembros? Hermanos, son como 30, menos de 30 hermanos los que quedan ahí. Y ya la mayor parte de los hermanos que quedan ahí, todos tienen canas blancas. Ya prácticamente unos pocos años más y van a dejar de existir. Y la congregación hispana ahí está creciendo poco a poco. Pero hermanos, otra congregación también cerca de ahí, de la escuela de predicación, decía Iglesia de Cristo en inglés, ahora dice Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ya prácticamente vendieron el edificio. La iglesia dejó de crecer. Y hermanos, una vez más, eso nos puede pasar a nosotros en la congregación donde nos reunimos si no tomamos en serio el trabajo de predicar el evangelio a toda criatura. La iglesia del primer siglo, hermanos, recuerda usted en el libro de los Hechos, y quiero que vayamos ahí al libro de los Hechos, porque vamos a pasar un buen tiempo en ese hermoso libro. Un hermoso libro que es el mejor manual de evangelismo personal que usted y yo podamos obtener, que usted y yo podamos poseer. Hoy en día vemos como hermanos, por ejemplo, predicadores, se esmeran por ir a las tiendas de libros denominacionales y comprar libros para aprender cómo crecer numéricamente en la iglesia, cuando tenemos 28 capítulos que son un excelente manual de evangelismo personal. En el libro de los Hechos se nos dice qué predicar, se nos dice a quién predicar, se nos dice dónde predicar, se nos dice cuándo predicar, se nos dice cómo predicar. En el libro de los Hechos, y si tan solamente fuéramos al libro de los Hechos, hermanos, yo creo que la iglesia del Señor tendría buenos resultados positivos. Y dicen muchos, pero es que los métodos que usaba la iglesia antes no son efectivos ahora. Ya necesitamos otras cosas. ¿En serio? ¿No fueron efectivos el método de predicar el evangelio a toda criatura en el primer siglo? Hermanos, en Hechos 2:41, si gusta apunte esa cadena de textos que le voy a dar. En Hechos 2:41 se bautizaron como 3,000 personas. Luego vemos en Hechos capítulo 4 y verso 4, 5,000 varones. Y luego vemos en Hechos capítulo 5, el 12 al 14, el número de los discípulos se multiplicaba, iba creciendo, iba aumentando en número. Y luego vemos en Hechos capítulo 6 y verso 7, aún sacerdotes obedecían a la fe. Luego vemos en Hechos capítulo 8,
Versículo 4, iban por todas partes predicando el Evangelio de Cristo. Luego en Hechos capítulo 9 vemos la conversión de Saulo de Tarso, quien después llevó el Evangelio por todas partes, Romanos 15 y versículo 10, y Colosenses 1 y versículo 23. Luego vemos en Hechos capítulo 10 la conversión de los gentiles. Hechos capítulo 11, 24 y 12, 24, ahí vemos cómo la palabra seguía aumentando, seguía multiplicándose. Y se me pasó Hechos 5, 28. Habían llenado toda Jerusalén con la doctrina. Y luego Hechos 17 y versículo 6, habían trastornado el mundo entero por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. Hubieron resultados, hermanos. Hubieron resultados cuando el Evangelio de Cristo se predicó en el primer siglo, en el primer siglo de la iglesia, de la existencia de la iglesia. Ahora, dicen algunos por ahí, aún predicadores, que tocar puertas ya no es efectivo. Tocar puertas no funciona. No funciona, así que tenemos que movernos al entretenimiento. Déjeme le hago esta pregunta. ¿Cree usted que todas las personas a las cuales les tocaba la puerta en el primer siglo abrían la puerta y abrazaban a todos los cristianos que andaban evangelizando? Hubieron personas que le cerraron las puertas en las narices a los cristianos en el primer siglo. Póngase a pensar el judaísmo, que era a quienes les predicaban. Cuando ellos escuchaban que ya no estaban bajo la ley de Moisés, sino más bien bajo la ley de Cristo, ¿cómo cree usted que tomaron esa información los judíos? Es más, en capítulo 22 en adelante, vemos cómo Pablo, cuando predica a los judíos, de que también los gentiles pueden tener acceso a la vida eterna, hermanos, se enfurecieron los judíos y querían quitarle la vida al apóstol Pablo. Pero aún así, ellos fueron por todas partes predicando el Evangelio de Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos pusieron en práctica la visión 2020 de la iglesia. ¿Sabe cuál es la visión 2020 de la iglesia? Ok, apúntelo si está apuntando notas. La visión 2020 de la iglesia es Hechos 20:20. Léalo. Nota lo que dice ahí, Hechos 20 y versículo 20. En Hechos 20:20, ahí se nos dice que iban de casa en casa predicando las buenas nuevas de salvación. Iban de casa en casa anunciando el Evangelio de Cristo. Eso es exactamente lo que debemos de hacer. Probablemente no sea un método pero muy efectivo, pero es un método que la iglesia del primer siglo utilizó y que usted y yo debemos de considerar hoy en día. Debemos de considerar, y probablemente usted ya esté avanzado de edad, probablemente no pueda salir a tocar puertas, pero puede usar otros métodos de evangelismo. Por ejemplo, yo conozco de varios hermanos y hermanas que ya están avanzados de edad y que tienen una cuenta de Facebook, aunque usted no lo crea. Hermanas y hermanos de edad avanzada que tienen una cuenta de Facebook. Ahora, para esos hermanos y hermanas de edad avanzada que tienen una cuenta de Facebook, y esto va también para los jóvenes y para los demás, ¿cuándo fue la última vez que usted promovió la congregación donde usted se reúne en Facebook? ¿Cuándo fue la última vez que el sábado usted le informó a todos sus 2 amigos que tienen Facebook de que el día de mañana a las 9:30 es la clase bíblica, a las 10:30 la predicación y a las 6 de la tarde por la tarde? Y si usted desea un estudio bíblico, pues ahí le va el teléfono y el correo electrónico para que usted pueda contactar al hermano encargado que pueda estudiar con usted. ¿Cuántos en realidad usamos ese medio para predicar el Evangelio de Cristo? ¿Sabía usted que puede agarrar un video de YouTube y ponerlo ahí en Facebook para que sus amigos y familiares lo puedan ver y puedan tomar ahí unos minutos para escuchar un mensaje acerca del plan de salvación?
Lo puede hacer. Hay muchos métodos que podemos utilizar, hermanos, para compartir las buenas nuevas de salvación. Pero lamentablemente, en vez de hacer eso, en vez de contribuir al crecimiento numérico de la iglesia, ponemos, ¿verdad? Pues me acabo de comer un mole. Okay. O no me gustó cómo me dejaron el cabello, ¿verdad? El permanente, ¿verdad? En el salón. Hermanos, créamelo, a nadie le importa cómo tiene usted su cabello. A nadie le importa si usted, ¿verdad?, le gustó o no le gustó el mole que se comió. Mejor utilicémoslo de una mejor manera para dar a conocer las buenas nuevas, porque el tiempo está avanzando, hermanos. Y ya no podemos detenernos para distraernos en las cosas de este mundo. Debemos de aprovechar cada oportunidad que tenemos, hermanos, para predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Sabe por qué? Porque miles y miles de personas están muriendo cada día. Aún en este momento, mientras yo estoy predicando, muchas personas están muriendo alrededor del mundo. Están muriendo, están siendo asesinados, están siendo atropellados, en fin, están muriendo. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Entonces la gente va a morir porque nuestra vida es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Santiago 4:14. Entonces por eso debemos de predicar, hermanos, y aprovechar las oportunidades para dar a conocer el Evangelio de Cristo. Otra razón por la cual debemos de hacerlo, así como lo hizo la iglesia del primer siglo, es porque Cristo puede venir en cualquier momento. ¿Se recuerda que esos pasajes? Mateo 24, verso 36 y verso 44. Mateo 24, 36 dice que del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino solamente mi Padre. Y luego dice el 44, estad vosotros preparados, porque en la hora que menos penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, cuando Cristo venga, se habrán acabado las oportunidades para predicar el Evangelio de Cristo y para obedecer el Evangelio de Cristo. Y por eso debemos de aprovechar la oportunidad de dar a conocer esas buenas nuevas de salvación, hermanos. Uno, porque Dios quiere la salvación de los hombres. ¿Se acuerda 1 de Timoteo 2:4? En 1 de Timoteo capítulo 2 y verso 4 dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y luego 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9 dice que Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Por eso es que Cristo no ha venido todavía, porque está dando la oportunidad para que muchos obedezcan el Evangelio de Cristo, para que usted y yo obedezcamos el mandato, esa gran comisión que se nos dio en Marcos 16 y versículo 15, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así es, esa comisión que se le dio a los apóstoles es suya y es mía, y por eso debemos de llevarla. Pero en vez de ocuparnos en esa gran comisión, lo que está pasando hoy en día es que estamos más ocupados inventando argumentos del por qué no debemos de hacerlo, o razones del por qué no debemos de hacerlo, o razones del por qué el predicador es el responsable de predicar el Evangelio, no nosotros. Para eso le pagamos al predicador, para que él vaya a traer la gente. Hermanos, en Hechos capítulo 8, del 1 al 4, ahí se refuta esa mentalidad que tienen muchos de que el predicador tiene que predicar el Evangelio, no los miembros. Hermanos, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Los que fueron por todas partes fueron los miembros de la iglesia del Señor. Y aún en medio de la persecución, ellos iban predicando el Evangelio de Cristo. Por eso debemos de ser como esa iglesia, hermanos. Porque aún en medio de la persecución, predicaron con denuedo el Evangelio de Cristo. Imagínense, Hechos 8, 1 al 4. Una gran persecución en Jerusalén, pero resultó en evangelismo, porque iban por todas partes predicando el Evangelio. Persecución, evangelismo. 2016, no persecución, no evangelismo, en algunos lugares. Y digo un predicador por ahí, que a lo mejor lo que la iglesia necesita hoy en día es una pequeña persecución,
para ponerse a trabajar. y se pone uno a pensar cómo Dios ha trabajado a través de los años. ¿Se acuerdan en Génesis cómo Dios dijo, quiero que se multipliquen y que fructifiquen y se multipliquen y vayan por todas partes? Bueno, cuando usted lee Génesis capítulo 11, ¿dónde estaba todo el mundo? Construyendo la torre de Babel, en un solo lugar. Y Dios allá arriba en el cielo les dije que se multiplicaran y fueran por todas partes, y se quedaron ahí. Bueno, pues ahí les va un puchoncito, como dicen acá, ¿verdad? Ahí les va un empuje. Y ya los agarró y los puso por todas partes. Y luego después en Hechos capítulo 1 y versículo 8 en el Nuevo Testamento. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Todos estaban concentrados en Jerusalén. ¿Y qué dijo Dios? Pues ahí les va otra ayuda. Ahí les va otro empuje, otro puchoncito. Y viene una persecución y entonces se van por todas partes predicando el Evangelio de Cristo. Hermanos, no esperemos una persecución, aunque no estamos muy lejos de una persecución aquí en Estados Unidos, hermanos. Porque si el próximo presidente que vaya a ser elegido no es un presidente que exalte, ¿verdad?, los principios y valores cristianos, hermanos, las cosas van a empeorar para el cristianismo. Así que por eso debemos de orar por esta nación, hermanos, como dice 1 de Timoteo capítulo 2, del 1 al 3. Orar para que podamos vivir una vida quieta, ¿verdad?, y reposada, y que podamos así, ¿verdad?, seguir adelante adorando a Dios sin ningún problema. Aunque si vienen los momentos en los cuales viene la persecución, aún ahí, hermanos, debemos de estar listos para seguir adelante. En el contexto de Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ser fiel hasta la muerte significa ser fiel hasta el punto de que si tienes que dar tu vida por Cristo, tienes que hacerlo. Ese es el contexto de Apocalipsis, que tiene como tema central victoria en Cristo. Esa iglesia, hermano, del primer siglo es digna de admirarse, porque sirvieron a Dios, tomaron esa gran comisión en serio y predicaron el Evangelio de Cristo por todas partes. Predicaron aún en medio de la persecución y por eso experimentaban un crecimiento numérico en gran manera, hermanos, porque todos estaban trabajando en el evangelismo, todos estaban dando a conocer las buenas nuevas de salvación, no solamente el predicador o no solamente los apóstoles. Si la iglesia aquí en Edinburgh desea crecer, ¿verdad?, más y más y más, todos los miembros deben de convertirse en evangelistas. Probablemente usted ha escuchado, ¿verdad?, a nuestro hermano Juan Luna mencionar esa frase, que el evangelismo local nunca se va a lograr si el evangelizado no se convierte en un evangelista. Y hermanos, la iglesia del primer siglo se les predicó el evangelio a ellos y luego ellos vinieron y se convirtieron en evangelistas. No evangelistas en el sentido de que agarraron un papel de una escuela de predicación, ahora sí soy evangelista. No. Un evangelista es uno que lleva las buenas nuevas de salvación. Y eso fue lo que hicieron ellos. Se convirtieron genuinamente a Cristo y luego su vida se manifestó, hermanos, en esa conversión genuina, porque obedecieron de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Romanos capítulo 6 y verso 18. Por eso vemos que después de su bautismo, como 3,000 personas, Hechos 2:41, el 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, una iglesia fiel que llevó a cabo el trabajo que el Señor, ¿verdad?, les dio, les encomendó. Pero cuando consideramos, hermanos, esa iglesia, vemos que ellos predicaron el evangelio, fueron por todas partes anunciando, estuvieron dispuestos a dedicar tiempo a la predicación. ¿Se acuerdan de Felipe el evangelista? Hay 2 Felipes en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es el apóstol Felipe. Marcos capítulo 3 menciona el nombre de Felipe como uno de los apóstoles, y también Hechos capítulo 1. Pero en Hechos capítulo 6 leemos de otro Felipe,
que no fue un apóstol. Él vino a ser, ¿verdad?, uno de los siervos en la iglesia de Jerusalén. Y este Felipe, hermanos, también se convirtió en un evangelista. Y fue y le predicó el evangelio a los de Samaria. Le predicó el evangelio al etíope eunuco. Él era un hombre casado, hermanos. Tenía hijas. Dice Hechos capítulo 21 y versículo 8. Tenía hijas Felipe. Felipe casado como uno de los siervos o diáconos de la iglesia en Jerusalén, hermanos, pero aún así con todas las responsabilidades que él tenía como padre de familia, como siervo de la iglesia, aún así él tomó tiempo para viajar, hermanos, por diferentes partes predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia del primer siglo, dedicando tiempo al servicio de la obra del Señor. Pero es triste, hermanos, ver cómo la iglesia hoy en día no está dedicando suficiente tiempo a la predicación del evangelio de Cristo. Tenemos suficiente tiempo para el 5 de mayo. Tenemos suficiente tiempo para baby showers. Tenemos suficiente tiempo para muchas fiestas, pero no para salir 1 o 2 horas a predicar el evangelio de Cristo. En la congregación en Lufkin, donde su servidor trabajó 5 años, comencé un programa de evangelismo llamado Buscando al Perdido. De ahí salió mi correo electrónico buscandoalperdido@yahoo.com. Y se llamaba Buscando al Perdido el programa. Todos los sábados, de 3 a 5, salíamos a repartir folletos y tratar de establecer estudios bíblicos. Lo hacía todos los sábados y le decía a los hermanos, si usted no puede venir este sábado, no se preocupe, el siguiente sábado aquí vamos a estar. Si usted no puede venir los primeros 2 sábados, no se preocupe, todavía hay 2 sábados cuando usted puede venir todavía. Si usted no puede venir 3 sábados, no se preocupe, el último sábado todavía vamos a estar acá, porque va a ser todos los sábados de 3 a 5. Comenzamos con 15 hermanos, y luego de repente 10, y luego de repente 5, y luego de repente uno de los diáconos de la congregación, más de 70 años, hermanos, batallaba para caminar el hermano, pero no me quería dejar solo. Y ahí andábamos, hermanos, con el hermano tocando puertas, visitando personas. Agarramos el libro de la ciudad de Lufkin, donde le da los nombres de todas las personas y su dirección. Y ya saqué todos los apellidos hispanos y ahí íbamos directamente con esas personas. Ya preguntábamos por la persona cuando abría la puerta y ya luego después iban y le hablaban a la persona y luego salía y ya luego pues nos presentábamos y ya luego después teníamos la oportunidad de dejarle ahí un folleto o invitarlo, ¿verdad?, pues a un estudio por correspondencia o en la comunidad de su casa. Pero hermanos, y tenemos que hacer el esfuerzo. Y recuerdo en cierta ocasión que era el 5 de mayo, era un sábado, y le dije a mi esposa, vamos a ir a darle la vuelta alrededor, vamos a manejar alrededor del parque donde se hacen las grandes fiestas del 5 de mayo. Y vamos a ver cuántos miembros de la congregación están ahí trabajando con el 5 de mayo, pero no tienen tiempo para venir a tocar puertas. Y luego fuimos, hermanos, y vimos varios hermanos. Fue algo muy triste, porque varios de esos hermanos andaban corriendo de un lugar para otro, ayudando aquí, ayudando allá, en esa actividad del 5 de mayo. Pero para tocar puertas, para ir a buscar a los perdidos, hermanos, no había tiempo. Y eso, hermanos, era pero muy triste. Una hermana dijo, hermano, es que está muy caliente, ¿verdad? Y pues mi cabello, ¿verdad? Pues me acabo de hacer un permanente, ¿verdad? Otra hermana dijo, es que hay muchos perros, hermano, en la comunidad, ¿verdad? Y pues Pablo dijo, guardaos de los perros, ¿verdad? Filipenses 3:2, pero no esa clase de perros, ¿verdad? Pero hermano, toda clase de excusas para no llevar a cabo el trabajo en la obra del Señor. Y pues bueno, cada quien va a dar cuentas a Dios un día, hermanos. Y ese himno, ¿qué número es? El 222 por ahí más o menos. Nunca me hablaste a mí de él. ¿Se acuerda de ese himno? Cuando en la eternidad estemos frente al juez, qué triste sufrimiento habrá si algún perdido allá nos diga con desdén, nunca me hablaste a mí de él. Entonces, que ese no sea el caso.
Hablemos del Evangelio de Cristo. Prediquemos las buenas nuevas. Si no puede salir a tocar puertas por su salud, ore por aquellos que van. Anime a aquellos que van. Busque otras maneras de cómo llevar a cabo el trabajo, pero no se estanque, no diga, no puedo ya. No. Recuerde, el apóstol Pablo lo pusieron en la cárcel de Roma. Y dice Pablo, hermanos, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido aquí en la cárcel han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ya le prediqué a los de la casa del César, ya le prediqué a los del pretorio, ya le prediqué a todo mundo aquí. Aquí hay mucho trabajo que hacer. ¿Y por qué Pablo hizo eso? Porque Pablo escribió en 2 de Timoteo 2:9, la palabra del Señor no está presa. Y hermanos, la palabra no está presa. Hay que predicarla para que traiga salvación a las almas perdidas de este mundo. Pero esa iglesia del primer siglo, hermanos, cuando la consideramos, hizo todas estas cosas que he mencionado hasta este momento. Pero esa iglesia, hermanos, estaban preparados para predicar las buenas nuevas de salvación. Y requiere preparación para predicar las buenas nuevas. Un predicador decía, no, ¿qué es eso de clases de evangelismo y esto y lo otro? Agarre su Biblia y póngase a predicar. Bueno, me gustaría que ese hermano estuviera al lado de aquellos hermanos que van a predicar el Evangelio de Cristo, y cuando les hacen esas preguntas acerca de la salvación, cuando comienzan a refutarles y los hermanos no tienen las herramientas y la manera de cómo responder a las personas, me gustaría que los vieran cómo sufren esos hermanos. No nomás es cuestión de salir, hermanos, a tocar puertas y lo otro. Hay que estar preparados. ¿Se acuerdan los apóstoles? ¿Qué dijo Cristo en Mateo 4:19, Marcos 1:17 y Lucas 5:10? Los tres pasajes hablan de lo mismo. Venid en pos de mí, y haré ¿qué cosa? Y haré que seáis pescadores de hombres. Haré. Ok, ¿en qué tiempo se encuentra ese verbo? ¿Pasado, presente o futuro? Futuro. ¿Ya eran pescadores de hombres cuando el Señor los llamó? Bueno, no tenían ni la menor idea de lo que era eso. Y por 3 años, en la mejor escuela de predicación donde usted pueda estar, estos apóstoles fueron instruidos, entrenados, educados, hermanos, de cómo predicar el Evangelio de Cristo. Fueron instruidos por el Señor. Hermanos, recibieron esa instrucción necesaria para poder llevar a cabo el trabajo del Señor. Interesante, por ejemplo, en Juan capítulo 4, el entrenamiento que le dio el Señor a sus apóstoles. Ahí en Samaria, hermanos, dice el texto de Juan capítulo 4 y verso 1 que el Señor Jesús tenía que pasar por Samaria. ¿Sabe lo que hacían los judíos cuando iban a pasar por Samaria? Para llegar a Jerusalén, ellos le sacaban la vuelta a Samaria para no pasar por ese lugar, para llegar a Jerusalén. Entonces Jesús entra a Samaria, y es interesante que cuando Jesús está a punto de entrar, los discípulos le dicen a Jesús, ¿sabes qué, Señor? Vamos a ir a comprar algo para comer, y se van, no entran con el Señor. ¿Por qué? Porque no quieren entrar ahí. Y el Señor les da una lección, va y comienza a platicar con la mujer samaritana. Una excelente conversación. Y ya luego después vienen los discípulos esperando, que ya no estaba ahí dentro de Samaria y todavía estaba el Señor allá. Y entonces el Señor pues los llama, ¿verdad? Pues entran, y ¿qué es lo que hace el Señor? Lleva a cabo una campaña evangelística de 2 días en Samaria, porque se quedó 2 días ahí. Y obviamente predicándoles el Evangelio. ¿Qué les enseñó Jesús a sus apóstoles? No hay que hacer acepción de personas. El Evangelio se va a predicar a todas las personas, y Jesús les enseñó eso. Entonces, entrénese, edúquese bien en cuanto a lo que es el Evangelio de Cristo, cómo predicar, porque imagínense, si no lo hacemos con tacto, hermanos, va a cerrar más puertas que abrirlas. Y déjeme, le doy un ejemplo. Este hermano toca la puerta, predicador, imagínense, ya de la antigüita. Toca la puerta, la señora abre la puerta.
Y en cuanto abre la puerta, está el predicador y el hermano que lo está acompañando, de la iglesia del Señor, hermanos. Al final de la sala, esa señora tiene un altar con unas imágenes y velas. ¿Sabe lo primero que dijo el predicador? Oiga, señora, pues ¿qué está haciendo con eso? Se va a ir al infierno por idólatra. ¿Sabe lo que hizo la señora? Le cerró la puerta en fracción de segundo en sus narices. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de que esa señora le va a dar la bienvenida a ese hermano para que le anuncie las buenas nuevas de salvación? Ahora, pregunta, ¿estaba en lo cierto? ¿Si iba a ir al castigo eterno la señora por tener eso ahí y por continuar en la idolatría? La respuesta es sí, pero no es el momento indicado para decirle eso. Sabe que, hermanos, tengo 25 años siendo cristiano. En el tiempo de ser cristiano, hermanos, nunca, óigamelo bien, nunca le he tenido que decir a una persona, se va a ir usted al castigo eterno. Nunca he tenido que decirle a una persona, usted está en pecado. ¿Sabe cómo la persona se da cuenta de eso? Estudiando los textos de la Biblia. Cuando ellos leen la evidencia bíblica que muestra la condición espiritual en la que se encuentran, cuando ellos ven eso, entonces, basado en este pasaje, entonces usted me está diciendo que mis pecados no han sido perdonados, que sigo en pecado. Bueno, ¿qué dice el texto? No, pues es lo que dice ahí. Entonces, ellos llegan a esa conclusión. No tiene que usted decirle en cuanto a ello. Si estudia correctamente el Evangelio de Cristo. Hermanos, mantengamos las puertas abiertas para que podamos alcanzar a estas personas, porque si no lo hacemos con tacto, con sabiduría, vamos a cerrar esas puertas. Y luego vamos a dar cuenta a Dios por ello. Entonces, prepárese bien, prepárese en el conocimiento. Yo creo que no hay un sermón, ¿verdad?, donde no predique acerca de la memorización. Así que pues ahí les va. Hermanos, la memorización, hermanos, es muy importante. ¿Ok? Muchas veces la gente piensa que el énfasis en la escuela de predicación para la memorización, hermanos, es para que el estudiante se pare detrás de un púlpito como este y tire, ¿verdad?, 300 escrituras a la audiencia. Hermanos, si ese es lo que usted piensa, hermanos, usted, una vez más, nos ha interpretado de una manera incorrecta, hermanos. ¿Ok? El propósito, le decimos a los estudiantes, yo creo que todos los días, usando la hipérbole, el propósito de memorizar cientos y cientos y cientos de textos es para que cuando usted se siente a estudiar con esa persona el Evangelio de Cristo y esa persona le haga una pregunta acerca de la salvación, acerca de la deidad de Cristo, acerca de la inspiración de las Escrituras, acerca de cualquier tema, que el estudiante pueda darle libro, capítulo y versículo a esa persona, no él citándolo de memoria. Nosotros no le citamos los textos de memoria a la persona con la que estudiamos. Ellos van a leer esos pasajes. Pero si usted no tiene textos memorizados, si usted no retiene información que va a compartir con ellos, cuando le pregunten, ¿qué es lo que va a decir? Le va a pasar lo que le pasó a aquel hermano aquí por el valle, dijeron, ¿verdad?, no sé que si estará por acá, ¿verdad?, tal vez, ¿verdad? Le tocó estudiar con dos señoras de los testigos de Jehová. Y él está estudiando y le está diciendo, no, pues la Biblia dice así, la Biblia dice acá, y esto, y también dice la Biblia esto, y la palabra, las Escrituras dicen acá. Las dos señoras nomás lo dejaron hablar. Al final de 10, 15 minutos, una de las señoras le dice, ¿sabe qué? Mire, interesante lo que usted nos está diciendo. Pero la pregunta es, ¿dónde en la Biblia dice eso? Y el hermano dice, ¿para qué me preguntaron, hermano? ¿Para qué? Dice, sí, comencé a patinar y no supe, sé que la Biblia habla de esa información, pero no pude mostrarle los pasajes. Yo le aseguro que usted se sabe por lo menos 500 pasajes de memoria. El problema con ustedes es que no sabe dónde están. Porque si yo le digo, porque la paga del pecado es, y usted lo termina, el texto, pero cuando le pregunte dónde está ese pasaje, usted va a decir, nomás se va a reír. Entonces, el problema es ese. Entonces, comience con el código postal, ¿okay? Y después memorice la cita para que se acuerde dónde está ese pasaje.
Entonces, necesitamos la preparación, hermanos, como la iglesia del primer siglo. Me encanta Felipe, hermanos. En Hechos capítulo 8, 35, después de que el etíope eunuco le dice, bueno, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? Y dice Hechos 8, 35, y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Cristo. Note, ¿qué implica eso? Comenzando desde esa escritura. Indica que se fue a Isaías 53, probablemente después se pasó a Salmo 22, probablemente después se pasó a Génesis 49, 10, Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9 y Micaías. Se ha ido por todas partes, hermanos, para poder mostrarle quién era el Cristo. Apolos, hermanos, poderoso en las Escrituras. Hechos 18, 28, le mostró a los judíos por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Podemos hacer eso nosotros? Podemos nosotros mostrar por las Escrituras que el bautismo es esencial para la salvación. Podemos nosotros mostrar por las Escrituras que hay que sumergir a la persona para poder bautizarla. Hermanos, podemos mostrar por las Escrituras cuál es la iglesia verdadera donde van a ser añadidas las personas que obedecen el Evangelio de Cristo. Hermanos, tenemos el plan de salvación memorizado, bien memorizado para enseñarlo en cualquier momento. ¿Sabe lo que hizo un hermano de más de 20 años en la iglesia del Señor? Le estaba enseñando el plan de salvación a una persona inconversa, pero el plan de salvación que está atrás de la Biblia. ¿Ha visto usted el plan de salvación que está atrás de las Biblias? Ese plan de salvación lo pusieron las denominaciones, donde le enseña a la persona que lo que tiene que hacer para ser salvo es hacer una oración para aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y ahí va, hermanos, paso por paso. Porque me contó el hermano acerca de ello. Y le digo, hermano, ese no es el plan de salvación bíblico. Sí, hermano, porque ahí habla de fe y habla de arrepentimiento. No, ahí está hablando de la oración del pecador. Entonces, necesitamos prepararnos, hermanos, para predicar las buenas nuevas. Y entre más textos memoricemos, entre más información, entre más argumentos tengamos memorizados de cómo contestar esos argumentos que nos van a presentar, porque nos van a presentar varios argumentos para decir, ¿verdad?, que el bautismo no es esencial, para decirnos que no hay una iglesia verdadera, que todas las denominaciones son de Dios. Nos van a presentar toda clase de argumentos y usted debe estar preparado para poder refutar esos argumentos. Y eso solamente viene por medio de una preparación adecuada en las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, esa iglesia del primer siglo estuvieron preparados para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y es mi oración que cada uno de nosotros también, hermanos, podamos hacerlo. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted ahora con esta lección? Normalmente lo que pasa es que cae en sacos rotos. Ya decimos, oh, excelente lección, estuvo muy bonita, buena exposición, pero no hacemos planes para ponerlo en práctica. Hermanos, necesitamos hacerlo. Necesitamos comenzar a trabajar arduamente en la obra del Señor, especialmente en esta área del contexto del que estamos hablando ahorita, que es el evangelismo personal. Si usted no lo ha estado haciendo, usted está en pecado. Terminé de dar una clase, hermanos, en una congregación de anglos, acerca del evangelismo. Se me acercó uno de los diáconos. Me dijo, estábamos ahí en el recibidor, estábamos como 4 platicando. Se me acercó el hermano y me dice, Willy, me impresionó mucho la lección que diste, me puso a pensar bastante. Y tengo que hacer una confesión ahorita, aquí en frente de ustedes. Tengo aproximadamente 50 años de ser cristiano y nunca le he predicado el evangelio a alguien. 50 años, el hermano tiene 70 y algo años, 50 años de ser cristiano y nunca se ha sentado con alguien para mostrarle el camino de salvación.
¿Cuántos de nosotros nos identificamos con el hermano? ¿Cuántos de nosotros hemos sido cristianos por muchos años y nunca hemos llevado a alguien a las aguas del bautismo? Nunca hemos traído a alguien, al predicador, para que estudie el evangelio, el hermano. O se ha sentado usted con su tía, con su primo, con su abuela, para predicarle el evangelio de Cristo. Hermanos, dice la Escritura en Juan capítulo 15, del 1 al 10, que si no llevamos mucho fruto, van a haber serias consecuencias. Entonces, Dios ya dijo, por medio de su Hijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Muchos de los que estamos acá, en este lugar ahorita, somos bilingües, hablamos 2 idiomas y podemos predicar el evangelio en los 2 lados del mundo. Tenemos una gran bendición de poder hacerlo. Entonces necesitamos hacerlo. Tome unos segundos para invitar a alguien a que venga a los servicios de adoración, para que venga a escuchar la palabra de Dios. Y mientras está visitando, poco a poco va siendo sembrada esa semilla y Dios es el que da el crecimiento y esa persona puede obedecer. Así que, pero tenemos que hacer el trabajo. Si no lo hacemos, hermanos, no vamos a poder una vez más crecer. Y otra vez, el anuncio allá afuera, se vende edificio, building for sale. ¿Por qué? Porque ya la iglesia pues ya no creció. Se acostumbró nomás con los poquitos que habían y luego después fue disminuyendo el número de membresía hasta el punto que ya se tuvo que vender el edificio. No, hermanos, vayamos multiplicándonos en cantidad para que más almas puedan tener la oportunidad de venir a los pies de Cristo y tengan esa esperanza de vida eterna, más. Así como alguien tuvo misericordia de usted y le predicó el evangelio, así también nosotros tengamos amor y compasión por otros y anunciémosles las buenas nuevas de salvación. Es mi oración, hermanos, de que usted pueda hacer eso. Si usted está aquí con nosotros en esta noche y es un cristiano, pero no ha estado contribuyendo para el crecimiento de la iglesia, sino más bien ha sido un tropiezo para que la iglesia crezca, bueno, póngase a cuentas con el Señor. Pídale a Dios que le perdone, dígale a Dios que le dé la sabiduría necesaria y regrese al rebaño y trabaje para el Señor antes de que sea eternamente demasiado tarde. Si usted está con nosotros y no ha obedecido el evangelio de Cristo, pero ha estudiado con alguien y ya usted sabe lo que debe hacer, entonces hoy es el momento para que tome la decisión de una vez por todas y obedezca el evangelio de Cristo, una vez más, antes de que sea eternamente demasiado tarde. Pero si usted nunca ha escuchado el evangelio de Cristo y usted desea que estudiemos con usted para mostrarle ese camino a la salvación, acérquese a nosotros y con mucho gusto vamos a tomar el tiempo para estudiar con usted, ¿verdad?, las buenas nuevas de salvación. ¿Y sabe por qué lo queremos hacer? Porque le amamos. Porque así como Dios desea su salvación, nosotros también deseamos su salvación, porque queremos que nos acompañe al cielo un día y no al infierno. El infierno es una realidad, pero ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, no para usted. Pero si usted llega a ir ahí, va a ser por su propia voluntad, no porque el Señor quiera. El Señor quiere su salvación. Así que le animamos a que, por favor, si no ha sido bautizado para el perdón de sus pecados y para ser añadido al cuerpo de Cristo, pues hoy es el momento, ¿verdad?, donde usted puede nacer de nuevo y salir de este edificio diferente de como vino, con una esperanza de vida eterna en su vida. Estamos listos y preparados para ayudarle, si usted, ¿verdad?, desea responder a esta invitación. Vamos a estar de pie para cantar el himno que nuestro hermano ha preparado y mientras lo cantamos, pues le animo a que por favor me